rock and roll. Y en París un charanguito. Magdalena del mar. Te canto porque te quiero. Porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena en New York. Ya que eres hija de un indio, mujer de la sierra eres un rock and que se roll. organiza. Y en París un charanguito. Magdalena del mar. No recibe Canto porque te quiero, porque en ti veo a toda más paliza. mujer que sobresale mi Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya. Esta noche para hablar sobre las organizaciones sociales y en particular las organizaciones sociales de mujeres en un proceso de cambio. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, nuestras invitadas. Estamos con Vilma Quinteros, parte del Movimiento de Economía Solidaria y Comercio Justo. Buenas noches, Vilma. Muy buenas noches. Saludarte, Adriana, como también saludar a nuestro viceministro Alfredo Rada y saludar también a Julieta. Buenas noches, viceministro Alfredo Rada, de Coordinación con los Movimientos Sociales. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, en todo caso, muchas gracias por invitarme y bueno, un gusto, Adriana, Julieta, Vilma, un gusto compartir con ustedes esta noche. Julieta Paredes, parte del feminismo comunitario. Y de las organizaciones sociales, compañeras. Aquí estamos otra vez en una bonita mesa con nuestro compañero y nuestra compañera para discutir algo que nos apasiona, la organización del pueblo, la organización para hacer realidad nuestros sueños, diríamos, como feministas comunitarias también. Entonces, qué lindo y muchas gracias, compañero y hermano Alfredo, por estar acá con nosotras. Vilma también, muchas gracias. ¿Y usted, compañera? ¿A qué organización pertenece? Adriana Guzmán, del feminismo comunitario, vocera de Bolivia. El feminismo comunitario es un movimiento que también está en México, Chile, Argentina. Un saludo a todas nuestras hermanas. Hoy el tema de discusión, las organizaciones sociales y las organizaciones sociales de mujeres. En este primer bloque les propongo una discusión más bien conceptual, si es posible, ¿no? ¿Cómo se están reconfigurando hoy las organizaciones sociales en los procesos de América Latina y en el mundo frente a un sistema patriarcal capitalista que también se reconfigura? ¿Quién quiera comenzar con esa preguntita? Bueno, yo creo que en América Latina hay una emergencia de movimientos sociales con distintas características según los países, ¿no? En el caso boliviano hay una marca distintiva, podemos decir, movimientos indígenas, campesinos, originarios, que bueno, se expresan en la política, se expresan en la organización de plataformas sociales más amplias, lo que hemos denominado en su momento un bloque social revolucionario, que es el que gestó este proceso de cambio en Bolivia y es el que también le está dando continuidad y puede llevar a su profundización. En otros países pues es distinto, hay otro tipo de organizaciones más populares tal vez, obreras, juveniles, en fin. Entonces creo que hay que estar atento a esa dinámica. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el caso de México últimamente, como a partir de lo que ocurrió con los estudiantes normalistas en Ayotzinapa, si no me equivoco. Tengo la duda, no sé si es Ayotzinapa o Ayotzinapán, ¿no? Pues han dicho que es Ayotzinapa. Sí, también, pero yo escuché también lo otro. Entonces, bueno, pero ocurrió ya esa desaparición y de los normalistas, ¿no?, mexicanos, y a partir de eso una gran movilización, sobre todo con participación de sectores juveniles, ¿verdad?, urbanos. Entonces creo que hay que estar muy atento a este tipo de movimientos que creo yo puede reconfigurar la política mexicana, ¿no? En el caso de otros países también
aunque con un signo distinto, lo que fueron las movilizaciones en Brasil, a partir de protestas derivadas del incremento de las tarifas, ¿no?, del transporte público. Por supuesto, esas movilizaciones intentaron ser utilizadas por la derecha con fines desestabilizadores del gobierno, en ese momento de Dilma Rousseff, ¿verdad? Eso puede ocurrir. No necesariamente movimientos sociales que se movilicen políticamente por determinadas demandas van a lograr construir un proceso de transformaciones, ¿verdad? En Bolivia eso se ha dado. Acá estamos viviendo un proceso de cambio importante, cambios económicos, políticos, sociales, pero creo que la clave de este proceso de cambio justamente radica en los movimientos sociales, ¿no?, y en que estos movimientos sociales asuman la conducción política de este proceso de cambio. Si esto nuevamente queda atrapado por visiones conservadoras, yo creo que, bueno, hasta aquí llegaremos, ¿verdad? No avanzaremos más, pero si los movimientos sociales siguen demostrando una vitalidad transformadora, creo que es posible hablar de un futuro de este proceso de cambio en Bolivia. Es así que en Bolivia prácticamente han sido las mujeres, ha habido una contundencia participación de las mujeres para que exista estos movimientos, ¿no? Podemos hablar de Domitila Chungara cuando inició inclusive la huelga, en el 52 también, por las reivindicaciones del voto universal, el voto de las mujeres. Pero sin embargo yo creo que el hito más importante es a partir del 2006, cuando entra el presidente Evo Morales, ¿no? Hay una participación sumamente contundente de todo lo que son las organizaciones sociales, y dentro de estas las organizaciones sociales aliadas a lo que es actualmente la Alianza de las Mujeres en Bolivia. Y bueno, nosotras creo que hemos tenido sobre todo hemos tenido un proceso participativo en todo lo que ha sido las reivindicaciones sociales, salariales, específicamente en el tema económico, ¿no? Es así, puedo hablar también del movimiento de economía solidaria y comercio justo, nació justamente como una alternativa al sistema capitalista neoliberal. Buscando precisamente una participación mucho más activa de las mujeres productoras, buscando la reivindicación en el tema de sus derechos, el derecho a la tierra, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, y creo que en este proceso, en este momento se está dando, ¿no?, a través de los 12 pilares fundamentales que ha planteado el Estado plurinacional, y creo que tenemos que ir a apuntar a esto, como es la erradicación de la pobreza, trabajar en el tema de la salud, trabajar en el tema de seguridad social, en el tema de la vivienda, en el tema de los recursos naturales, como son los recursos hidrocarburíferos, el tema también, hemos dicho también de la vivienda digna, el vivir bien, la vivienda productiva, que nosotros especialmente en el sector económico productivo planteamos una vivienda digna precisamente porque vemos de que muchas de las mujeres que son madres, las que mantienen sus hogares, necesitan tener un espacio físico específicamente para la producción, ¿no? Entonces creo que es un escenario sumamente importante para que muchas mujeres puedan reivindicar, buscar sus derechos y sobre todo practicar los derechos como tal, ¿no? Y otro elemento importante es la constitución de la Alianza de Mujeres en Defensa de la Revolución Democrática y Cultural, de la cual formamos parte, el Movimiento de Economía Solidaria, el Feminismo Comunitario, Bartolina Sisa, Cuenta Propia, como las organizaciones sociales que hacen este proceso de cambio, ¿no? ¿Cuáles son las...? Yo quisiera agarrar algunos hilos para conceptualmente irnos, como decir, aferrando a algunas palabras, algunos conceptos para que nos sirvan, ¿no? Para distinguir, para profundizar, para también discutir cuando estamos ahí en las mesas de conversación y entre nosotros mismas en la alianza. Entonces nosotros como feministas comunitarias hemos ido viendo como una diferenciación de palabras, ¿no? De palabras que ahorita nos sirven a nosotros. O sea,
Una sería la corporatividad sectorial, digamos, ¿no? Que se puede expresar en un sindicato, en una asociación, en una no sé, en una asociación, ya pensé cómo se llame, ¿no? Que lo que busca, digamos, en un principio, y fundamentalmente yo recuerdo, ¿no? Después de la insurrección del 2003, cada quien estaba parapetado en su organización, yo quiero esto, yo quiero lo otro, ¿no? Y sí, son justas reivindicaciones sociales, políticas, económicas, culturales, sexuales también, que nos mueven, ¿no? Corporativamente y sectorialmente. Todavía sin esa reflexión, ¿no? O sea, ¿qué proceso estábamos, de qué proceso se trataba el proceso de cambio, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, ya empiezan a aparecer luego el concepto de las organizaciones sociales, que dan lugar, desde nuestro punto de vista también es histórico, ¿no? No sé si estamos un poco equivocadas, pero creo que no, que tiene que ver con la fundación del CONALCAM, el fortalecimiento del MAS, con las organizaciones sociales, y que hoy se expresa el CONALCAM, por un lado, y en el lado de las mujeres se expresa en la Alianza de las Mujeres por la Defensa del Proceso, ¿no? Pero por otro lado, ya comienza a gestarse, y eso es lo maravilloso, la profundización de la razón organizativa, corporativa y organizacional, valga la redundancia, que tiene que ver para qué nos organizamos. O sea, ¿acaso el país que vamos a construir, ese vivir bien, la nueva Bolivia, solamente va a ser con el sector de los mineros, con el sector de los fabriles, con el sector de las mujeres o los hermanos y hermanas productoras, o con el sector, no sé, ¿acaso solo desde ahí peleando? No, es que lo que pasa es que vos te estás pasando, no, es que yo quiero esto así, sino empezar a pensar en el proyecto de país. Y creo que entre el 2012, 2013, no sé, hermano, vos eres el viceministro de... Además, en este proceso de cambio, en el gobierno, hay un viceministro, precisamente, ¿cuándo se ha visto eso, no? Pero ocupado, que tiene su parte de plata, del TGN, todo, para que coordine con los movimientos sociales. Entonces, tiene que ver con este proceso de cambio, que es el constituirse en movimiento social, ¿no? Ser movimiento social, y por eso es que como feministas comunitarias nosotros estamos tendiendo a eso, ¿no? Es pensar en la propuesta de país, en la propuesta política, sin dejar nuestras reivindicaciones, pensar en la construcción, en el país, donde están todas y están todos, pero donde también estamos nosotros. Entonces a mí me parece importante, digamos, no sé, esta contribución que hacemos, no sé, lo corporativo, ¿no? Sindicato, etcétera, centrado, fundado en la reivindicación sectorial, la organización social que comienza a articularse, ¿no? Y luego está el movimiento social, que no es además etapista, ni tampoco es la vieja discusión del marxismo, la clase en sí y la clase para sí. O sea, tú puedes ser una clase para sí muy bien, pidiendo por tus propias reivindicaciones salariales contra, por ejemplo, los burgueses, ¿no? Pero es que no se agotaba el proyecto de país en el concepto de clase o en el sector. Creo que estamos contribuyendo, ¿no? Yo aportaría en ese sentido. Bueno, para nuestro siguiente sector yo les propongo discutir sobre lo que ya habían mencionado, la necesidad, la importancia de que las organizaciones sociales deliberan en este proceso de cambio, ¿no? No solamente aportamos, sostenemos el proceso, o bloquean, deliberamos en este proceso, y en ese marco las organizaciones de mujeres también, porque las mujeres somos la mitad de cada pueblo. Volvemos en el próximo sector. Despatriarcalización. Ya estamos esta noche en otro programa hablando sobre las organizaciones sociales y su importancia dentro del proceso de cambio. Esta sectorialización de las organizaciones, viceministro, es una memoria también del neoliberalismo, y aunque estamos en un proceso de cambio, vamos discutiendo y peleando con esta sectorialización también, pero este es un proceso en el que deliberamos las organizaciones sociales. Sí, efectivamente, y creo que se trata de construir espacios en los que las organizaciones sociales
pues puedan debatir respecto a aquellos temas que hacen a la agenda nacional. Yo creo que de eso se trata, creo que así vamos rompiendo esa visión sectorialista, localista, hasta personalista, ¿no? En algunos casos, organizaciones que... Caudillista, ¿no? Caudillistas, sí, efectivamente. Creo que así se va rompiendo eso, ¿no? Es decir, a través del debate colectivo, a través de la construcción, también en conjunto, entre todas las organizaciones, de propuestas estratégicas que tienen que ver con la construcción de país. Fíjense que en este sentido hay algo que tal vez la derecha no se está dando cuenta, ¿no? Felizmente. Y es No lo digas, no lo digas. No, y es que la Coordinadora Nacional por el Cambio, la CONALCAM, se está constituyendo en este último tiempo en una especie de núcleo político e ideológico que va debatiendo aquellos temas que hacen a la agenda. Por ejemplo, el último tema que debatió la CONALCAM fue el del pacto fiscal, y lo hizo antes del Consejo Nacional de Autonomías, donde dijo, muy bien, este pacto fiscal debemos construirlo, pero colectivamente, participativamente. ¿Quién dijo que solamente gobernadores, alcaldes y autoridades nacionales construyen un pacto fiscal? No, este es un tema nacional y queremos participar. Y lo segundo, que debe construirse a partir de visiones y objetivos nacionales, no caprichos regionalistas. Esa es una posición ya político-ideológica, ¿no? Y, por ejemplo, el otro tema que la CONALCAM dice queremos debatir es el tema de el nuevo escenario económico que se viene, ¿no? Que ya no va a ser un escenario económico, digamos, expansivo, ¿no? Que es el que se dio en este último tiempo gracias a los procesos de nacionalización y a los precios altos de las materias primas en el mercado internacional. No, eso se está deteriorando y eso se va a sentir en Bolivia. Entonces, no somos una economía blindada, no somos una isla, vamos a sentir esos impactos económicos y por lo tanto a partir de eso es posible que se den un deterioro de las condiciones económicas. Entonces la CONALCAM dice muy bien, debatamos esto como gobierno de los movimientos sociales, y como movimientos sociales debatiremos este tema. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Creo que esa es la manera de romper esa mirada meramente sectorialista, que, como tú decías, es herencia del neoliberalismo, ¿no? Si vamos a construir un proceso, muy bien, hagámoslo colectivamente y fortaleciendo estos espacios en los cuales aquello que se denomina democracia de los movimientos sociales, ¿verdad?, va adquiriendo forma, ¿no? Entonces, yo digo, felizmente la derecha no se da cuenta de esto, de que en realidad no es un aparato político, no es un partido político, sino que aquí va emergiendo un nuevo poder. Se le ha denominado poder popular comunitario, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos lugares urbanos le denominan poder popular. En algunas áreas rurales dicen, no, lo popular no es tanto lo nuestro, es lo comunitario, ¿no? Entonces, bueno, poder popular comunitario como un concepto genérico que va englobando a esto, ¿verdad? Entonces, creo que se trata de fortalecer esos procesos y de darle también una presencia de mujer, ¿no? Una de las cosas que cuestiono de las organizaciones sociales en nuestro país es que son sumamente machistas, ¿no? A ver, fíjense, en el CEN de la COP, en el Comité Ejecutivo Nacional de la COP, no hay una sola mujer. Y de todas las organizaciones, de las federaciones y confederaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana, hay una sola, que es la Confederación de Trabajadores en Salud, que está dirigida por una mujer, la compañera Jenny Arias, ¿no? Entonces, eso hay que cuestionar. La CONALCAM ha ampliado en el último tiempo, ¿no?, la participación de organizaciones femeninas. Es el caso, bueno, de hecho, las Bartolinas, la CIDOP, que está dirigida por la hermana Melba Hurtado, la Confederación de Trabajadoras del Hogar, Prima Oxa, su dirigente, el caso de la Confederación Nacional de Vendedores de Periódicos, ¿no?, la Confederación Nacional de Ambas de Casa Mineras, ¿no? Es decir, de a poco, cada vez más organizaciones se van incorporando a la CONALCAM. En este momento son 43 organizaciones, ¿no? Y bueno, yo les digo, esta red de organizaciones de defensa del proceso, ¿no?, que ustedes han conformado,
podría pedir, ¿no?, su incorporación a la CONALCAM. Y lo que se hace es que las organizaciones de la CONALCAM debaten, y si hay alguna organización que ha solicitado su incorporación y hay acuerdo, ¿no?, adelante, participa, porque además necesitamos eso, ¿no?, otras visiones, claro, otros planteamientos, más propuestas. Creo que así se van construyendo estos espacios unitarios. Sin embargo, dentro de la Alianza de Mujeres también hay un debate bastante amplio y rico, ¿no? Precisamente estamos trabajando en este momento en todo lo que es la participación de la mujer, cómo hemos ido participando a lo largo de este proceso y también en ese afán de ser integradoras, ¿no? Porque no podemos estar aisladas de todo lo que es el entorno, más bien hay una participación económica, político, social, cultural. Y también hablábamos mucho dentro del análisis reflexivo que se hace, el tema de la despatriarcalización, ¿no? Creo que son temas que en este momento hay un debate sobre la mesa y dentro de la organización de mujeres precisamente están 17 organizaciones que son básicamente, están las Bartolinas, está el CSUCB, están también las interculturales, están las diferentes organizaciones productivas, el CIOE, CAOPEP, el Movimiento de Economía Solidaria, Comercio Justo, el feminismo comunitario, están también las cuentapropistas, están las trabajadoras del hogar. Entonces son 17 organizaciones que sí también hay un análisis, una reflexión de la realidad actual y cómo podemos aportar también desde nuestras experiencias y nuestra vivencia en este proceso de cambio. Creo que en este momento hay esa discusión bastante contundente y es un espacio, hemos dicho que es un escenario donde también no solamente es que tenemos que hacer críticas, sino que esta crítica tiene que ir con una propuesta de manera que sea constructiva y que podamos ser aportadoras en este proceso de cambio. Un elemento que yo quisiera poner con lo que ustedes han mencionado, ¿no? El neoliberalismo no solo ha sectorializado, sino que ha devastado los sindicatos que eran el espacio de formación político-ideológica. Entonces, ¿cuál es el espacio hoy de formación político-ideológica? Tiene que ser el CONALCAM, es la alianza donde hacemos esta formación y en la práctica, ¿no? Ahora, yo creo que lo fundamental ahí es darnos cuenta en qué momento de este proceso de cambio estamos. Estamos en la tercera gestión. Es decir, si las organizaciones sociales no planteamos un proyecto máximo, ¿cómo se profundiza este proceso de cambio? Porque son las organizaciones sociales quienes tienen que plantear un proyecto máximo de país. El Estado, el gobierno tiene que dedicarse a administrar, digamos, y son las organizaciones sociales. ¿En qué medida estamos aportando y logrando eso, Julieta, como organizaciones de mujeres fundamentalmente, sabiendo que hay una responsabilidad con este proceso, ¿no? Yo creo que lo que hemos estado viviendo también es ese cuidado, ese celo que hemos tenido con el proceso de cambio. Porque en estas tres gestiones, esta es la tercera, hemos tenido que enfrentar, junto a nuestro hermano presidente, a nuestros hermanos ministros, hemos tenido que enfrentar momentos muy duros, hemos tenido que llorar muertas y muertos, ¿no? Entonces no ha sido fácil y también en ese mismo proceso de pregolpes o de intentonas de golpes o de, no sé, socavar el piso del proceso de cambio, ahí mismo hemos tenido que sopesar, ¿no?, las reivindicaciones justas, porque estábamos viviendo del neoliberalismo, de una depauperización, estábamos empobrecidos, estábamos hechos mierda, disculpen, pero era así. O sea, el neoliberalismo nos había botado al piso. Recordémonos todo ese proceso en el cual las hermanas pequeñas prestatarias, ¿no?, todavía ahora, pero bueno, es otro momento, hay esperanza, se suicidaban, se mataban, sí, las guaguitas y todo tomaban raticida, miércoles, ¿no? Entonces, hemos tenido, y como alianza y como organización social hemos tenido que pasar por ese momento entre la reivindicación, el pancito, las cosas y también el proceso de cambio. Pero creo que este tercer, como tú lo dices, Adriana, y creo que te he leído también, hermano viceministro, o sea, ahora nos estamos jugando el proceso de cambio. Porque, o sea, ya ahí se ha demostrado, lo apoyamos este proceso. Sí. Y pueden decir lo que quieran y pueden jugar a lo que quieran, o sea,
este proceso es de nuestro pueblo y el pueblo está apoyando este proceso de cambio. Entonces, ahora ya no podemos, so pretexto de que la derecha, so pretexto de que no, aquí está confabulando contra el gobierno, contra el proceso de cambio, so pretexto de eso, tengas que callarte las denuncias, tengas que callarte los análisis políticos, tengas que callarte las propuestas políticas que tocan los intereses, por ejemplo, de la propiedad privada, por ejemplo, del capital financiero, por ejemplo, del capital transnacional, por ejemplo, de la violencia machista y patriarcal, los privilegios de patriarcas por sobre las hermanas mujeres. O sea, ya no podemos callarnos. Es tan importante pelear contra el patriarca machista como pelear contra el patriarca transnacional. Están saliendo de la misma matriz. Entonces, este es el momento para mí de que empecemos a discutir qué implica la autonomía de los movimientos sociales, ¿no? En esa justa reflexión entre lo que es el Estado, porque el Estado es más grande, digamos así, es el monstruo que todavía no ha sido tocado. La banca está en su mejor etapa. Los empresarios privados están chochos de la vida y todavía se enojan cuando se pide un segundo aguinaldo. Los agroexportadores. No, sí, no se ha tocado. Las nacionales mineras. Y la minería, San Cristóbal. Todos los días se está desangrando al país con San Cristóbal. Nadie lo ha tocado. No Están chochos. Y en la corrupción que está también en compañeras también dirigentes. Entonces, ya no podemos callarnos porque esta es nuestra vida, este es nuestro proceso. Y aquí vamos a probar que somos revolucionarias y revolucionarios. Entonces ahí está compañera Adriana, compañera Vilma, compañero y hermano Alfredo, está el desafío de las organizaciones sociales que tenemos que constituirnos en movimientos sociales que propongan, que defiendan ya no solo el proceso de cambio, sino el proceso de cambio revolucionario, transformador de las estructuras. ¿Cuáles son los elementos, los desafíos como organizaciones sociales para profundizar este proceso? Lo vemos en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando sobre organizaciones sociales y nos estamos jugando el proceso, decíamos antes de irnos. Y tenemos una responsabilidad política y por eso también este programa, ¿no? Para alimentar la discusión de las organizaciones sociales y ver cómo vamos profundizando este proceso. Una cosa que yo decía antes de irnos al corte es cuando tú ves claramente a la derecha, los partidos neoliberales, etcétera, tienes un poco más claro al enemigo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la derecha? Parece que se ha entrado al más. Entonces, si está dentro de tu organización misma, si se está reproduciendo, porque la derecha también son lógicas, ¿no? Lógicas económicas, lógicas de poder, jerárquicas, caudillistas, violentas. Entonces, si se está reproduciendo dentro de las mismas organizaciones, ¿cómo hacemos las organizaciones sociales para enfrentar esta lucha que es de adentro y es hacia afuera también? La revolución dentro de la revolución, alguien decía, ¿no? A ver, el año 2014, en junio, hubo una cumbre antiimperialista en Cochabamba. Sí. Y esa cumbre antiimperialista, bueno, empezó como, bueno, parecía que iba a ser solo una reunión de los mismos sindicatos de siempre, ¿no? Pero ahí creo yo que la Central Obrera Boliviana, que convocó esa cumbre, tuvo la lucidez histórica de ampliar la convocatoria, incorporando a organizaciones del Pacto de Unidad Indígena Campesino Originario, pero también a otras organizaciones, bueno, como los cooperativistas, los transportistas, los gremialistas, las juntas escolares, las juntas de padres y madres de familia, ¿no? Las juntas escolares, las juntas de vecinos, en fin, que formalmente no están afiliadas a la COP, ¿no? Pero que son parte de un bloque social revolucionario. Yo digo, tuvo la lucidez histórica porque incorporó a todas esas organizaciones que se hicieron presentes en Cochabamba en esa cumbre. Recuerdo, por ejemplo, el día de la inauguración estaba el compañero Juan Carlos Trujillo, el ejecutivo de la COP, que miraba
La cantidad de gente que se había reunido en Cochabamba había sobrepasado todas las expectativas y decía, oye, me comentó, ¿no? Me decía, oye, esto es como un congreso de la COV. Yo le dije, no, esto es más que un congreso de la COV, porque están aquí representantes de organizaciones que no van a los congresos de la COV. Entonces, esta es una oportunidad histórica. Y creo yo que se aprovechó muy bien la oportunidad porque de esa cumbre antiimperialista salió una tesis política cuya idea fuerza es la de profundizar el proceso de cambio desde los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de justamente contra esas tendencias conservadoras, esas tendencias, bueno, pues que se han incrustado al interior del proyecto político, ¿no? Se han insertado, se han infiltrado, pues neutralizarlas, ¿no? Neutralizarlas, y es precisamente con la fuerza de los movimientos sociales, fuerza transformadora. Entonces creo que se trata de aplicar esa tesis política que hace una serie de planteamientos muy, muy interesantes, pero no solamente en lo ideológico, ¿verdad?, que de hecho ya es importante, sino también en lo programático, porque plantea una serie de medidas. Por ejemplo, Julieta hace un momento hablaba del tema de la banca, ¿no? Esa tesis política plantea que, bueno, aquí hay que afectar los intereses de la banca, ¿no? De la gran banca. Sobre el tema de la agroindustria, ¿no? Los agroexportadores, que hoy están pidiendo que se liberalice el uso de transgénicos, ¿no? Bueno, dice claramente, respetemos la Constitución Política del Estado que establece prohibiciones al respecto. Sobre el tema de la minería transnacional, plantea su nacionalización. Por lo tanto, creo yo que ese documento, esa tesis política, es un documento que me parece debe ser socializado, debe ser estudiado y debe ser aplicado, ¿no? Entonces yo veo ahí que ahí está la respuesta, ¿no? Es decir, que es posible profundizar este proceso desde los movimientos sociales y que por lo tanto hay que construir unidad y organización popular, indígena y obrera. Y creo que de eso se trata. La CONALCAM, por eso digo yo, es un referente orgánico que esperemos se vaya convirtiendo cada vez más en un espacio de conducción política de este proceso, ¿no? Entonces, si es así, y yo veo en Evo Morales una predisposición a que esto sea así, es decir, a que sigamos por el camino de la construcción de una democracia de movimientos sociales, una democracia cada vez más radical, pues bueno, adelante, entonces hay futuro este proceso, ¿no? Pero si triunfan esas tendencias conservadoras que a veces emergen de una propia tecnoburocracia estatal, yo comentaba, ¿no?, en el intermedio, les decía, he escuchado en estos últimos días los argumentos en favor de unos sueldos elevados en la gestora estatal de pensiones, ¿no? Y esos argumentos que he escuchado defendiendo esos sueldos elevados son exactamente los mismos argumentos que escuchaba en la década de los 90 claro. a los tecnócratas neoliberales cuando justificaban los niveles salariales de las superintendencias que entonces existían, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? Se ha trastocado algunas cosas, se están asumiendo discursos ajenos al proyecto político de transformación, pero bueno, la única manera de neutralizar eso es precisamente apoyándonos en movimientos sociales, fortaleciendo esos movimientos sociales y haciendo que ellos asuman la conducción política de este proceso, ¿no? Yo encuentro, por lo tanto, que esa es la respuesta, ¿no? Este riesgo que tú has apuntado. Tener estas herramientas, ¿no? Porque realmente la lucidez que tuvo la Central Obrera Boliviana en la cumbre antiimperialista era una lucidez que estaban demandando todos los sindicatos que habían venido del mundo, que ven sus sindicatos devastados, ¿no? Debilitados. Y esta apertura que se dio a las organizaciones sociales, nosotras también participamos como feminismo comunitario, estuvieron compañeras de la Alianza, creo, y se logró también uno de los elementos, el compromiso de la clase trabajadora en la lucha contra el patriarcado, que es histórico, que no lo lograron ni en la Unión Soviética estaba eso, ¿no? Ni en la tesis de la Unión Soviética. Pero algo que también yo creo que hay que apuntar a todo esto es el tema de la tesis que se cuenta dentro de la Alianza de Mujeres, ¿no? Que está enmarcado también en todos los pilares que acaba de señalar Alfredo. Y creo que eso hay que ir practicando, porque de manera, si no hay una aplicabilidad, esto se va a quedar, yo diría, casi en la nada, ¿no? Yo creo que tenemos que ser rigilosas, jubilosas para poder hacer este seguimiento, porque
tenemos es un mandato de lo que es el control social hacia estas instituciones. Esta mañana un poco debatíamos también con un grupo de la Alianza justamente el tema de las finanzas, ¿no? El tema de las finanzas es homicidial en el país. El hecho de que hay organizaciones que cobran hasta el 110% anual. Entonces las mujeres decían, esto realmente es inaceptable en el tema el tema económico, y además a cada una de ellas les afecta, como decía Julieta al inicio. Hay muchas de las mujeres que se han suicidado porque no han podido pagar estas deudas que tienen. Sin embargo, creo que tenemos que fortalecer todavía aún más con propuestas que sean viables sobre todo, y que vayan a apuntar a todo lo que es el proceso de cambio, ¿no? Julieta. Sí, me parece que esta fuerza, esta transformación del movimiento popular, del bloque social revolucionario, del pueblo, dependiendo, ¿no?, de las distintas corrientes de pensamiento, necesariamente deben cuestionar el carácter machista y patriarcal de su constitución. Tú ya lo decías, hermano Alfredo, ya lo decías, el CONALCAM es machista, la COB es machista, y entonces mientras se mantenga la raíz de la explotación, por eso es tan importante la contribución que hace el feminismo comunitario, que paralelamente a las explicaciones de las raíces de los males, digamos así, de la humanidad, como son la explotación, el racismo, la discriminación, la propiedad privada, el esclavismo, el tráfico de personas, bueno, todos estos males tienen raíces, ¿no? Y la raíz, una iba a decir, pero en realidad es la raíz más importante sobre la cual se afinca esta patriz de explotación, de dominio, de sufrimiento, es la patriz machista y patriarcal, o patriarcal y machista, que no es lo mismo. Y entonces, mientras no, como revolucionarias, y fundamentalmente nuestros hermanos revolucionarios, porque es con ellos que vamos a vivir, es con ellos que vamos a construir el proceso de cambio, mientras ellas y ellos no, y nuestros hermanos no cuestionen el machismo, que no es una cuestión de cocina, y no es una queja de las mujeres, es constitutivo. El patriarcado, a través del machismo, destruye a nuestros hermanos, los hace mierda, los empuja a estar siempre desesperados por tener la razón, la palabra, ser los proveedores, ser los que deciden, ser los que lo saben todo. Y no es así. Ellos saben la mitad, y tranquilitos, que la otra mitad la sabemos nosotras, la vamos a aportar nosotras, y es entre dos. Entonces, eso es lo que está contribuyendo al proceso revolucionario y a la construcción de movimientos sociales, el feminismo comunitario, ¿no? Cálmense, hermanos, no se desesperen. Ustedes no lo van a pensar todo, porque no pueden. Ustedes saben una mitad muy respetable y muy querida, porque es la que nosotros no vemos y no sabemos. Y ahí estamos nosotras. Entonces, yo quisiera el próximo sector, hermana Adriana, compañera Adriana, que vayamos a eso, ¿no? El machismo, el patriarcado, la despatriarcalización, el proceso de cambio, las organizaciones sociales y la construcción de los movimientos sociales despatriarcalizadores, no sé. En el próximo sector. Estamos en despatriarcalización ya, hablando de las organizaciones sociales y los desafíos para el proceso de cambio, para profundizar el proceso de cambio. Te había sido, Julieta, en el anterior sector con la necesidad de identificar también la patriz del sistema. O sea, ¿qué siempre es el sistema? Porque no basta para nosotras desde el feminismo comunitario con decir que es capitalista y neoliberal y colonial. ¿No? Para nosotras su base es patriarcal, ¿no? Patriarcal, capitalista, neoliberal, colonial, transnacional hoy.
primero identificar al sistema y después ver cuáles son sus operadores. O sea, el patriarcado no tiene como único operador el machismo, es uno de sus operadores, ¿no? Pero el machismo está dentro de las organizaciones y entonces se van construyendo con estructuras patriarcales. ¿Cómo se me ocurre a mí, cómo el viceministerio mira eso, cómo se aporta en la discusión de las organizaciones sociales para que no se reproduzca eso? Bueno, esa es la parte que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Entonces ahí yo no voy a decir que guardo respetuoso silencio, pero sí estoy más atento a escuchar, ¿no? A partir de lo que ustedes han investigado y lo que es su propuesta, ¿no? Creo que es importante que el feminismo comunitario precisamente incorpore, ¿no?, en el debate todos estos elementos que, bueno, la mayor parte de las veces no se los ve, ¿no? Como decía Julieta, bueno, pues identifica que, bueno, aquí hay un capitalismo, que es un capitalismo transnacional, que es un capitalismo colonial, ¿no? Pero muy pocas veces se ve este otro elemento, ¿no? Este otro aspecto que es el que tiene que ver con, bueno, pues con el patriarcalismo, ¿no? Entonces, bueno, sobre este asunto hay algo que me llama la atención, ¿no? La Asamblea Legislativa que terminó sus funciones, ¿no? Era una asamblea legislativa en cuya composición había una gran participación de sectores sociales, ¿no? Indígenas, campesinos, originarios, sectores como los cooperativistas, los transportistas, los gremialistas, tenían su participación y su presencia allí, ¿no? Y también una importante participación de mujeres, ¿no? Sin embargo, esta asamblea legislativa plurinacional que concluyó, ¿no?, en enero su trabajo, y fue reemplazado por esta nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, creo yo que desde el punto de vista de los derechos sexuales, reproductivos, desde lo que fue el debate sobre el tema del aborto, lo que fue el debate sobre temas tabúes, fue una asamblea sumamente conservadora y en muchos aspectos aprobó disposiciones que significaron un retroceso, ¿no?, en la normativa sobre estos aspectos. Entonces, eso nos muestra que no necesariamente el hecho de que haya participación o presencia o inclusión significa avance en otros aspectos, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas de que esta nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, en cuya composición creo que las mujeres son algo así como el 50%, ¿no? Eso nos coloca en el segundo lugar a nivel mundial. Nos gana solamente Ruanda, ¿no?, en participación femenina en el legislativo, pero bueno, eso es cuantitativo, pues, ¿no? Habrá que ver ahora lo cualitativo, ¿no? Habrá que ver si realmente hay una otra mirada sobre estos temas que nos permita avanzar, ¿no?, y no retroceder. Creo que eso, bueno, está planteado como un desafío, ¿no? La CONALCAM, quiero decirles, no ha incorporado en sus debates hasta ahora esta otra mirada, ¿no? Por eso es que me llamó mucho la atención la conformación de la red que ustedes han conformado, esta red que aglutina a tantas organizaciones de mujeres, y creo yo que es importante su participación en la Coordinadora Nacional por el Cambio, porque va a permitir incorporar en los debates esta otra mirada, ¿no?, que tal vez por el carácter de las organizaciones sociales no está presente, ¿no? Entonces, se incorporó en la tesis política que aprobó la Cumbre Antiimperialista, sí, una mirada despatriarcalizadora, pero no es suficiente, pues eso puede ser solo discursivo, ¿verdad? No ser asumido, ¿no?, por las organizaciones sociales en su verdadera dimensión, ¿no? Yo creo que ese es uno de los temas pendientes de trabajar. Sin embargo, como herramienta sirve, ¿no?, porque ahí está el compromiso en la lucha contra el patriarcado, y creo que ahí también está la responsabilidad de la alianza en ser parte del CONALCAM e ir construyendo las propuestas, ¿no, Vilma? Sí, creo que hay debería haber una construcción colectiva, ¿no? Siempre hablamos de lo que es la inclusión, además dentro de lo que es la paridad y alternancia. Sabemos muy bien que el 50% tiene que estar conformado por mujeres, el otro 50% de varones, pero muchas veces no se da. Esto también vamos a tener que ir viendo qué es lo que va a suceder a nivel de las gobernaciones, ¿no? Y a nivel de los gobiernos municipales y las exprefecturas que ahora son las gobernaciones, ¿no es cierto? Pero yo diría que todavía aún debemos seguir avanzando, ¿no? Porque todavía estamos débiles en ese sentido, y creo que la participación de la mujer tiene que ser mucho más decisiva.
tiene que participar con mayor agresividad en toda la política que se está dando en este momento, y una participación también comprometida, porque si realmente no hay un compromiso, de lo que decía también hace un momento, vemos de que cómo se van infiltrando inclusive la derecha dentro del mismo movimiento, ¿no? Entonces tenemos que ahí habrá que hacer un cercenamiento, pues, y a estas compañeras que realmente no se ponen en la línea, habrá que expulsarlas. También tendríamos que ver cuál es su participación política, porque muchas veces juegan con la izquierda y con la derecha. Entonces tienen que haber una definición también de algunas personas que están participando dentro de lo que es la misma alianza, porque hay discusiones bastante contundentes y con propuestas que en este momento son válidas para poder ir trabajando y para poder ir sobre todo fortaleciendo la alianza de mujeres. Porque la despatriarcalización no se hace por decreto ni por elecciones, pero sí se hace desde las organizaciones. Puede ser un nuevo grafiti. Y también dentro de la alianza, para mí es importante la claridad. Las ONGs no son organizaciones sociales. Porque ahí también, ¿no? Ahí se va mimetizando. O sea, en la Central Obrera no está ninguna ONG, claro, ¿no? Ni en las interculturales está ninguna ONG de carácter rural. O sea, entonces no pueden estar las ONGs, ni las ONGs pueden manejar la alianza. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Mientras los mineros, las SUCB manejan recursos, las mujeres, las organizaciones de mujeres no manejan recursos. Compañero viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. O sea, las mujeres no manejan recursos, entonces ¿dónde van a pedir? A la coordinadora de la mujer. Y la coordinadora de la mujer que maneja no plata de su bolsillo, maneja recursos provenientes de la cooperación internacional, que son del pueblo, no son de ellas. Pero ellas, con ese dinero, condicionan políticamente para sus propias normativas, temáticas que ellas consideran y en los términos que ellas consideran. Entonces, a mí me parece una reflexión de cara a la alianza y a las organizaciones de mujeres. Las ONGs nada tienen que ver con las organizaciones sociales y los movimientos sociales. Es un elemento. El otro elemento es que en la alianza están a la cabeza las compañeras bartolinas, ¿no? Están las compañeras interculturales, están las compañeras Juanas. Y ellas cuenta propia, ya son parte, algunas de ellas son parte del CONALCAM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto? Entonces, ¿cómo vamos a ir manejando esas otras formas de participación? También eso lo vamos a discutir nosotras como mujeres dentro de la alianza. Pero el otro elemento, el otro instrumento es cómo nos paramos frente al par político que está en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que va más allá de la equidad de género y más allá de la paridad y la alternancia, porque hemos descubierto que la paridad y la alternancia ha sido una mamada, ¿no? Porque en la franja de seguridad, es decir, los que fija iban a salir, por ejemplo, parlamentarios, asambleístas, estaban fundamentalmente hombres, mayoría hombres, ¿no? Con la paridad y la alternancia. Y atrás están las mujeres de titulares, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta. Entonces, ahora estamos partiendo del 50-50%, ir al par político, que es lo que estamos planteando. La posibilidad también de decidir, de proponer. Y ahí tenemos que, como mujeres y como organizaciones de mujeres, construir movimiento social de mujeres con propuesta. Sobre este punto, ¿no? Yo creo que la ley de paridad y alternancia sí, efectivamente dio un paso adelante en relación a la anterior ley, ¿no? Que establecía paridad, 35, ¿no? La paridad, ¿no? Sí. Porque efectivamente ahí sí había estas trampas, ¿no? Que tú mencionas, Julieta, pero la última ley que se aplicó para las elecciones nacionales justamente estableció condiciones más rígidas, ¿no? Y eso también ha permitido que tengamos ese nivel de participación legislativa, ¿no? De mujeres. Lamentablemente no se aplicó esa misma ley para las subnacionales, ¿no? Ahí se aplicó otros criterios, más pragmáticos tal vez, ¿no? Entonces, bueno, pero... O patriarcal, machista. Sí. Ahora, tú has mencionado un tema, ¿no? El tema de los recursos económicos, ¿no? Yo quiero decir aquí públicamente que
Yo lamento lo que está pasando con el Fondo Indígena. Lamento profundamente, porque fíjense que estamos hablando de organizaciones que si son llamadas y son parte de un bloque social revolucionario, se supone que deben tener una autoridad moral y política, ¿no?, sobre el conjunto de la sociedad, porque eso también las convierte en conducción política, en dirección política, ¿no? Y la verdad es que aún dejando en claro que las denuncias sobre el tema del Fondo Indígena salieron de las propias organizaciones, por lo tanto no se puede generalizar, pues es lamentable que dirigentes, ¿no?, algunos dirigentes de las organizaciones del Pacto de Unidad se hayan involucrado en malos manejos, ¿no?, que están siendo denunciados e investigados hoy. Yo creo que es urgente establecer responsabilidades, establecer un control social sobre ese tipo de instancias, ¿no?, que emergieron pues de la ley de hidrocarburos, ¿no? Cuando se estaba debatiendo la nueva ley de hidrocarburos el año 2004, las organizaciones del Pacto de Unidad, que ya existía por entonces, plantearon el tema de la creación de un fondo indígena. Entonces se aprobó eso con objetivos muy loables, por cierto, pero qué pena que años después, una década después, estemos asistiendo a denuncias tan graves como las que se están dando, y creo yo que es el momento de que, bueno, se haga una auditoría, si es necesaria una intervención, pero eso se tiene que aclarar, porque si no, queda en entredicho, ¿no? Todo esto que venimos hablando de los movimientos sociales, por algunos dirigentes queda en entredicho, ¿no? Claro. Y bueno, la misma sociedad dirá, pero ¿y cómo? ¿Serán estas organizaciones que tan mal han manejado un fondo que les es propio, que a su vez van a plantear la construcción de un nuevo tipo de sociedad? Entonces yo creo que es urgente, ¿no?, dejando en claro que no estamos generalizando, que no son todos los dirigentes, ni son todas las organizaciones, que son algunos dirigentes, pero que lamentablemente hacen quedar mal organizaciones tan importantes. En todo caso, tenemos como organizaciones sociales la responsabilidad de profundizar este proceso, y como mujeres la responsabilidad de profundizar la mitad de este proceso, porque somos la mitad de cada pueblo. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, viceministro. Gracias, Julieta. Y nuestra responsabilidad va en despatriarcalización. Con la izquierda, hermanas. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer